quiero compartir uno de los retos más formidables en tu crecimiento espiritual. Y es que cuando usted le solicita al Espíritu Santo que trabaje en una relación más íntima, una relación más cercana, una relación cara a cara con Dios, no es sorpresa que esa relación que usted está solicitando comience a tornarse, en cierta medida, traumática. Cuando digo traumática, no es otra cosa que el Espíritu Santo comienza a invadir tu mundo interno, empieza a evidenciar asuntos no resueltos, empiezas a descubrir áreas que usted tal vez interpretó que estaban sanadas, con la única intención de confirmar las palabras de Cristo: si el vaso está limpio por dentro, todo lo demás quedará limpio. Y ahí es donde le quiero, ¿verdad?, en esta noche y tal vez este resto de fin de semana, concientizar de que el milagro de Dios sanar tu mundo interior será uno de los milagros más resistidos por el creyente. Resistido porque mucha gente, por desconocimiento, interpretan, pues es Satanás, o no comprendo la intervención, o el típico conflicto que muchos creyentes sufren: el problema está fuera de mí, no dentro de mí. Entonces, una de las áreas de crecimiento espiritual que usted va a descubrir en este caminar es que habrá episodios de crisis, tensión, batalla, prueba, controversia, sea en tu hogar, en tus relaciones, en tu área de trabajo, en la cual Dios intencionalmente no tocará tu circunstancia externa, sino que intencionalmente lo que va a trabajar es cómo lograr cambiar la controversia dentro de ti. Por eso no es sorpresa que tal vez usted haya tenido episodios donde le solicita a Dios: Señor, ayuda y cambia esta situación. Haz un milagro en mi hogar, haz un milagro en el área de trabajo, cámbiame de sitio, cámbiame de lugar o cambia la gente. Y lamentablemente, para sorpresa suya, ni Dios cambia a la gente, ni Dios cambia la circunstancia, y al peor le añade la controversia de que la circunstancia fuera de usted empeora. Porque lo que le quiero concientizar, no imponer, es para que lo medite y que Dios se lo confirme en su caminar. Es que para Dios es más conveniente darle a usted gobierno sobre lo que ocurre dentro de ti, para entonces poder ejercer gobierno fuera de usted. Tenemos un evangelio muy orientado a que si las circunstancias me afectan, me amenazan, pedimos a Dios cambios. Pedimos a Dios elimina. Pedimos a Dios transforma. Y yo sé y usted conoce que Dios cambia, transforma, elimina si es necesario. Inclusive en las relaciones, inclusive en el trabajo. Si alguien nos cae mal o tenemos una controversia con nuestras relaciones de familia, pareja, le pedimos a Dios: Señor, ilumínalo o elimínalo. Y lo que quiero que entienda, muchas veces Dios permite esos episodios para comenzar a intervenir el que verdaderamente tiene el conflicto. Es usted y yo. Por lo tanto, lo que le quiero retar en esta noche: si Dios resultara que no cambiara nada en tus circunstancias, alerta, te va a cambiar a ti. Y eso sigue siendo un milagro. Y eso sigue siendo vivir en el Espíritu. Y eso es seguir permitiendo que Cristo reine en tu vida. Pero como mencioné, cuando dicha experiencia le acontezca, usted será el primero en resistirlo.
Entonces, una forma de evitar ese conflicto, o sea, en otras palabras, que usted termine peleando con Dios, es concientizar acerca de esa realidad. Cuando Dios quiere sanar tu mundo interior. Mundo interior significa uno de los elementos del proceso de santificación. Santificar todo tu ser, dice la Escritura, Pablo advierte que es tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, santificados para la venida del Señor. Si se da cuenta, la iglesia ha estado muy enfocada por mucho tiempo en la santificación espiritual y en la santificación corporal, pero muy pocos recursos en poder lidiar con el aspecto más fundamental de la vida de un individuo, que es la manera de pensar y el cúmulo de emociones. Y si alguien habló acerca de sanidad, sanidad a nivel de tu mundo interior, ese fue Cristo. Continuamente él planteaba la medicina por excelencia llamada el perdón. Continuamente hablaba del milagro de un cambio a nivel del pensamiento llamado arrepentimiento. Y si usted comprende un poquito de la vida espiritual, va descubriendo que estos cambios nunca son mágicos. O sea, ni son instantáneos, sino que son el resultado de un proceso de compromiso personal con Dios, rendición y muerte. El usted conquistar este hombre o esta naturaleza, en ningún momento usted encuentra que es una transacción mágica, sino todo lo contrario. La Biblia continuamente habla de crucificar el viejo hombre, desvestirnos del viejo hombre. Habla inclusive de un episodio llamado absteneos de los apetitos de la carne. Porque lo que le quiero concientizar, por más que usted ame al Señor, y no tengo ninguna duda que tú le ames, el amarle jamás cancelará la realidad de tu fragilidad humana. ¿Qué significa? Aunque yo busque continuamente al Señor, tenga una vida devocional, tenga una vida comprometida con Él, esa devoción no cancela la realidad de que soy frágil, de que soy inadecuado, de que soy incompetente y de que separado de Él nada puedo hacer. Esto es bien importante que usted lo medite y lo internalice porque, como compartía con el pastor en el día de hoy, mientras más conciencia usted desarrolle, mientras más usted descubra lo incompetente que usted es, esa revelación te tiene que acercar más a Dios para llevarte a dependencia. Si a usted le ocurre lo que le ocurre a muchas personas, que cuando Dios comienza a descubrir y autorrevelar estas deficiencias que yo sufro, estas crisis que yo escondo, estos malos pensamientos que me azotan, estas pasiones que me asaltan, y no lo manejo en la solicitud que Dios me pide, lo que va a ocurrir es que voy a ocultar ese contenido y de ello construiré lo que lleva a sufrir a tanta gente, una máscara religiosa. Máscara religiosa. Entonces lo que quiero que vayan meditando, estoy dejando lo que se llama la zapata, el fundamento. Lo que quiero que comprenda es, por más fragilidades que usted sufra, ya Dios estaba en aviso y en conocimiento acerca de tu fragilidad. Fragilidad significa esos momentos y episodios donde usted detecta que no se encuentra tan espiritual como usted pensaba. Que le vienen esos malos pensamientos, esas malas intenciones. Inclusive no basta con esas intenciones. Puede ser que tenga episodios de reactividad o reacciones o decisiones que muchas veces no están alineadas ni en armonía con lo que es la vida espiritual. Si usted ve la relación de Jesús con sus discípulos, usted ve que continuamente estos hombres que caminaron en ese coaching pastoral,
que tuvieron al maestro de manera personalizada, el caminar con él no canceló la realidad de que eran hombres frágiles. Es más, mientras más caminaban con él, más evidente era su fragilidad. Se lo digo porque buscamos esta máxima revelación en la cual nos teletransportamos al cielo y ni tan siquiera sabemos manejar la realidad de nuestra fragilidad diaria. Y con ello lo que quiero concientizar es, usted necesita como parte de su proceso de crecimiento espiritual aprender a sanar su mundo interior. Una de las palabras, o más bien uno de los relatos bíblicos más importantes sobre este fenómeno, se encuentra en el libro de los Hebreos, el capítulo 12, el verso 15, donde el autor nos da una revelación bien particular acerca de esa crisis dentro de nosotros, la cual nadie está exento. Mire cómo dice Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vuelvo y lo repito. Mire cómo comienza el relato. Mirad bien. Cada vez que usted encuentra en la Biblia esta declaración, realmente lo que está declarando el autor es, mire hacia adentro. Mire hacia adentro. Mire hacia adentro. Es lo primero. Mira hacia adentro. Se llama introspección. Lo segundo, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es bien revelador. Porque lo que está advirtiendo es cuando yo guardo dolor internalizado. Cuando yo permito que heridas del pasado. Cuando yo tolero que transgresiones relacionales se acumulen en mi interior, comienzo una experiencia de disociarme de esa gracia, que es lo que lleva a mucha gente a crear máscaras religiosas. Máscara religiosa no es otra cosa que mientras esté expuesto al ambiente eclesiástico, yo funciono, yo me conduzco conforme a ese ambiente. Pero cuando salgo de este escenario, dolor toma control de su vida nuevamente. Es que algunos de nosotros interpretamos, pero es que me siento hipócrita. O me siento que no soy honesto. O me siento que no amo a Dios. Y lo que quiero que comprenda es, muchas veces el manejo no adecuado de nuestros episodios de dolor nos llevan involuntariamente a la máscara. Y lo que quiero concientizar, Dios no le interesa que usted se acerque a Él con máscaras. Dios le interesa la autenticidad. Dios le interesa la honestidad. Dios le interesa la apertura. Y es por eso que hay que crear una cultura de honestidad en la iglesia. Para crear una cultura de honestidad tenemos que primero reconciliarnos con nuestra fragilidad humana. Continúa, sigue diciendo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, en otras palabras, el dolor o la transgresión o la herida que yo no sane ni trabaje en mi interior, no solamente me lacera a mí, sino también me convierte involuntariamente en un agente de dolor hacia los demás. Por eso en esta noche lo que le quiero retar es, ¿qué áreas en tu interior el Espíritu Santo le interesa trabajar, quiere sanar? Y para ello, usted darse permiso en abrir su corazón. Sanar internamente nunca será un episodio que ocurre sin usted darle permiso a Dios. Usted puede decirle, Señor, sáname. Cuando Dios viene a sanarte, por ejemplo, si Dios quiere sanarte de una transgresión relacional, va a descubrir que bíblicamente la transacción de sanar significa el que te agredió, rara la vez, va a venir donde usted, le tocará a usted ir al transgresor. Mire qué mal estamos en la iglesia.
Alguien me lacera, alguien me hiere, alguien me falta el respeto, alguien me lastima. Le pido a Dios, Señor, trae esa persona, que me pida perdón, que se arrepienta, que haya una reconciliación. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, si tu hermano pecare contra ti, levántate, acude y ve donde él. ¿Y sabe por qué la Escritura lo advierte de esa manera? Porque gente que lastima a otros típicamente no tienen la virtud llamada conciencia interpersonal. Conciencia interpersonal significa no tienen conocimiento cómo otros interpretan, cómo otros padecen, cómo otros procesan, lo cual los lleva a insensibilidad. Si se da cuenta, los mayores conflictos que vive un creyente en la experiencia de familia, en la experiencia de trabajo, en la experiencia congregacional, típicamente no es conflictos con el púlpito, ni conflictos con la predicación, ni conflictos con la celebración. La mayoría de la gente queda lacerada por conflictos relacionales. Por eso que la gente se va, la gente cancela la relación con Dios, o no quieren buscar más de Dios, porque en algún momento se toparon con una agresión relacional. Alguien dijo algo que no debió, alguien habló algo que no debió, alguien hizo un manejo que lastimó. Y lo que quiero concientizarle, esa es una realidad que tenemos que aprender a manejar. ¿Cuánta gente yo no he lacerado? ¿Cuánta gente yo no he herido? ¿Cuánta gente yo no he lastimado? Y lo que me ayudó a poder asumir responsabilidad de ese estilo es que hubo unos cuantos valientes, por no decir obedientes a la palabra, que se atrevieron en obediencia a la palabra a acercarse a mí, confrontarme, como dice la Escritura. Hermano, usted ha pecado contra mí. No solamente eso, que vengan donde mí y yo permitir poder validar su relato, porque a cuántas personas que yo lastimé o laceré, le dije, ese es problema tuyo, ese es problema de percepción tuya, o tú eres un thin skin, o eres muy hipersensible, en abierta falta a lo que dice la palabra de Dios. Y estas crisis ocurren en las relaciones de hogar, en las relaciones de familia, en las relaciones de matrimonio, y donde más duelen es en las relaciones eclesiásticas. ¿Por qué? Porque demanda intimidad, que significa tenemos que abrir nuestro corazón. Pues dentro de tu experiencia espiritual, inevitablemente llegará el momento donde el Señor va a comenzar a trabajar. Bueno, ¿cómo tú manejas conflicto? Vamos a ver. ¿Cómo tú manejas transgresión? ¿Cómo tú manejas el que descubras que has lacerado a otros? Si usted es de los que tiene la costumbre de adjudicar culpa, o le echa la culpa al diablo, o desplaza la responsabilidad. Entonces lo que quiero que comprenda, llegará el momento donde como parte de tu crecimiento espiritual, usted ve la gente que no crece en esta área, llegan a un nivel y de ahí no crecen. No solamente de ahí no crecen, al llegar a ese límite, empiezan a disminuir. Porque el reino de Dios no es únicamente crecer en conocimiento de Dios, es también crecer relacionalmente. Mientras más espiritualmente usted crezca, más presiones y más fuertes los retos relacionales que va a sufrir. Entonces el crecimiento de Dios siempre es equilibrado. Según vas creciendo por fuera, también tienes que crecer adentro. Por eso hay episodios y temporadas en la vida espiritual donde Dios detiene crecimientos externos para consolidar el crecimiento interno, porque si no ocurre desfase. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que no se sorprenda que en tu crecimiento espiritual, el Espíritu Santo, el vicario de Cristo,
venga y comience a descubrir en tu interior deudas, heridas, transgresiones, controversias, amarguras, dolores que no están resueltos. Interesante porque muchos creyentes se desilusionan o se frustran porque llega un momento y no descubren cambios, porque una particularidad de la raíz de amargura es que te impide cambiar. Mire lo que dice, déjeme ver si tengo aquí la escritura, una escritura que describe bien acerca de las consecuencias de la amargura. Cuando la Biblia habla acerca de la gritería, y no es que, ¿verdad? El latino es bien fogoso en esa área. Voy a buscarlo aquí. Efesios 4:31. ¿Cuándo declara? Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire esa ensalada, mire ese repertorio. Amargura, enojo, ira, gritería, el maldecir y la malicia. Malicia significa mi percepción está tóxica. Siempre estoy evaluando las intenciones de los demás y la veo negativa. La Biblia educa, la amargura tiene la capacidad de crear tóxico en tu mundo interior. Hay crisis en la manera de cómo me comunico, gritería. Hay crisis en cómo reacciono a momentos de tensión, amargura, enojo, ira. O sea, la persona pierde gobierno. Y esto es lo que mucha gente está experimentando. Están creciendo espiritualmente, dedican y hablan de que tienen unas experiencias bien personales con el Señor, pero cuando tienen que manejar la realidad relacional que le toca, no están reflejando el carácter de Cristo. Hay una desfase. Y lo que le quiero decir en esta noche, muchas veces esa ausencia de cambio se debe a amargura guardada y escondida en su corazón. Entonces el conflicto aquí es que personas en dolor típicamente repiten el dolor. Es lo que Santiago declara, cuídese porque de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Eso es lo que habla. Hay una crisis aquí adentro. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la misma escritura de Efesios 4:31. O sea, le da un contraste. Tengo que tener la oportunidad de superar estas limitaciones, sanar estas heridas y poder evidenciar esa sanidad en cómo manejo relaciones. La mejor forma de yo evaluar que una persona tiene sanidad es en las relaciones. Por eso es que no es sorpresa que un buen foro para medir tu sanidad sea tu hogar, sea tu matrimonio, sea tu relación con tus hijos, porque en las relaciones cercanas, en las relaciones íntimas, es donde sale el dolor. Por eso, en la experiencia de iglesia, esto es una relación llamada relación fraterna. En el tiempo que usted y yo compartamos, es posible yo dar mi mejor cara, pero no evidenciar lo que está escondido en mi corazón. En el trabajo, mi trabajo de 8 a 5, es posible que yo dé el mejor fruto. Hay gente que en su horario de 8 a 5 evidencian todo el fruto del Espíritu, aún con clientes majaderos. Son pacientes, son benignos, son templados, hasta que ponchan y regresan a la realidad. Por eso usted va a ver que hay gente que se frustra, pero yo no entiendo a esta persona, no entiendo a este marido mío, no entiendo a esta hija mía, no entiendo a este individuo, porque afuera es luz, pero en casa hay crisis. En el hogar hay tiniebla. Y lo que quiero que comprenda es, nadie está exento de esa realidad. Es que no se quede estancado en esa realidad. Es todo lo que Dios está buscando.
Por eso es que hay tanta gente que huye de lo que es la relación de sanación en el hogar, porque le es amenazante. Usted ve que hay hombres que se refugian en el trabajo, hay mujeres que se refugian en la maternidad, pero lo que Dios está buscando es sanar el dolor, sacar fuera la raíz de amargura, porque hogares en dolor repiten hogares en dolor. Familias enfermas serán iglesias enfermas. Iglesias enfermas serán representativos de naciones enfermas. Y Dios no quiere que la maldición se perpetúe. Dios lo que quiere es traer sanidad. Así que lo que le quiero compartir en esta noche es darle una idea. Cómo desde el hogar de origen de un individuo comenzamos siendo marcados con la amargura. Por ejemplo, ¿sabe usted que yo puedo ser lacerado, herido o inclusive ya estar en amargura desde niñez? Por ejemplo, experiencias del hogar desde la niñez, como lo que son las experiencias de hogares en maltrato, hogares donde hay violencia verbal, hogares donde el amor se sustituye por cosas, la comparación entre hermanos, la preferencia por un hijo por el otro, los apodos o las burlas, la falta de amor, o por el otro lado la sobreprotección. Le estoy hablando de episodios, el catálogo puede ser más extenso, que puede formar ya de manera tóxica la personalidad de un individuo. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres que han vivido maltrato en su hogar? Un padre que era maltratante en el trato con la mamá. Y esto es bien revelador porque la figura más significativa de una niña es la figura paterna, sea buena o no sea buena. Y esa mujer, esa niña que eventualmente va a ser una mujer, determina en su corazón, ya en adultez, yo no quiero volver a vivir el maltrato, el dolor o la violencia que viví en niñez. Y sin embargo, termina empatándose relacionalmente con un maltratante. ¿Cómo usted explica ese fenómeno? Algunos dicen la maldición se ha repetido. No es otra cosa que un mal modelaje. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ella fue internalizando emocionalmente en su alma? Dolor, maltrato, herida. Y en la conciencia de ella determinó, yo no quiero eso. En su mente ella está convencida, yo quiero sanidad. Pero ¿dónde se esconde el dolor de un individuo? Si no es aquí adentro. Entonces, irónicamente, usted le puede poner 100 individuos que están sanos y colarle el maltratante en esa muchedumbre de hombres sanos. Y usted va a ver, mire este fenómeno que ocurre. Ella comienza a interactuar con los hombres que pueden representar un bienestar para ella. Y ella decir, no me siento segura, esto es un fake, tiene algo raro, no me siento en paz. Pero cuando entra en contacto con el que es maltratante, me siento que te conozco toda la vida. Familiaridad. Y en cierta medida, ¿sabe qué? Es cierto, porque todo lo que conoció fue dolor. Y involuntariamente repite la misma crisis relacional. ¿Ve por qué para Dios es importante sanar tu mundo interior? Porque esto no se da por accidente. Esto no es una ruleta rusa. La maldición no viene sin causa, dice la Biblia. Heridas como la comparación entre hermanos, o la falta de interés, o el abandono, o padres ausentes, el rechazo. Los primeros 7 años de vida de cualquier individuo es en esos 7 años donde se forma toda personalidad. Entienda esto, mire qué interesante. Un bebé, cuando nace, inmediatamente entra en una experiencia relacional que es con sus figuras parentales, mamá y papá.
esa interacción diaria le va construyendo lo que es la percepción del mundo allá afuera. Por eso es que es tan importante que usted tome en cuenta esta realidad, porque familia es un pastorado. La experiencia de familia es como una iglesia. La experiencia de familia es lo que crea sanidad en el individuo. Y yo sé que muchos de nosotros venimos de hogares en dolor, hogares en tristeza, hogares en crisis. Se lo advierto para que usted entienda, la sanación de tu vida y de tu familia va a venir a través de tu hogar, no de tus antepasados, sino del hogar nuevo que Dios va a rescatar, del hogar nuevo que Dios te va a proveer, del hogar en sanación que Dios va preparado para tu vida. Y es por eso que usted tiene que prepararse para ese escenario, particularmente los que están jóvenes aquí. Es en esa experiencia temprana que se forma la estima, se forma el cómo se comunica el individuo. Y lo que quiero que comprenda, muchos de nosotros comenzamos nuestro génesis en dolor. Hogares rotos, padres ausentes, rechazo, abandono. ¿Y usted cree que esas heridas no te van a formar tu estilo relacional? ¿Y usted cree que Dios no está consciente de ese fenómeno? Lo interesante es que las heridas que sufrimos de las relaciones más importantes de vida, de familia, son las mismas heridas que se van a repetir cuando tú tengas tu familia. Por eso para Dios es importante su experiencia familiar. Heridas en la adolescencia. Los padres, por ejemplo, trataron de vivir la vida que no tuvieron a través del hijo o la hija. ¿Cuántos padres frustrados en los deportes quieren que su hijo sea deportista? ¿Cuántos padres que querían un diploma académico presionan a sus hijos? No, yo quiero que tú estudies esto y que hagas de esta profesión. Yo he conocido de casos donde terminan el diploma y le toman el diploma. Aquí tiene padre, madre, el diploma que tanto usted quería, ahora yo voy a hacer mi diploma personal. Dolor, dolor. Las malas relaciones paternas o el abuso sexual, el abuso emocional o psicológico que muchas personas sufren pero guardan en su secreto, en interior, porque sienten vergüenza, sienten dolor, no quieren abrir la herida. Vengo a concientizarle, el Señor vino no a buscar a los sanos, sino a los enfermos, lo cual significa no quiero sacrificio, sino misericordia. Ese es el contraste. La gente que está enferma siempre se mueven relacionalmente con Dios en sacrificio. Señor, ¿cómo gano tu aprobación? Señor, ¿qué yo tengo que hacer para ganar tu favor? Señor, ¿cómo yo puedo portarme bien para ganarme el cielo? Y lo que quiero que entiendan, no hay nada que usted pueda hacer para ganar la aprobación de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la aceptación de Dios. Es el regalo de Dios hacia tu persona. ¿Por qué? Porque usted es imagen y semejanza de este Dios. Y usted lo que quiero que entienda en esta noche, caminar en el Espíritu y una relación con Dios no es por desempeño, es por misericordia y gracia de Dios. Padres alcohólicos o drogadictos, ¿usted sabe la tensión que genera un ambiente cuando hay esa condición adictiva operando en la casa? ¿En qué actitud va a llegar ese individuo? ¿En qué clase de conflicto va a ocurrir? Y deja a ese individuo en un estado de alarma, en un estado de tensión, en un estado de histeria. ¿Y usted cree que eso no se va a trasladar en las relaciones? Por eso es que la Escritura habla, cuídate y quita de ti toda amargura, gritería, enojo, maledicencia, malicia, porque estas son heridas relacionales que internalizamos. Quitarlo no significa reprimirlo, que es lo que la iglesia hace. Yo que tengo mal genio, déjame contener ese mal genio. Déjame aprender a contar hasta 10 para no reaccionar. Y realmente lo que hace es un countdown para una explosión. Cuando usted realmente quiere cambiar un problema en su conducta, la que fuese, todo lo que necesita es, Señor, revela lo que hay escondido aquí adentro. Revela qué es la herida que está aquí. Muéstrame la amargura que me está matando. Si algo que Dios no va a fallar en revelarte es las heridas que están escondidas dentro de ti.
Porque heridas que llevo sin solucionar me van a llevar, como usted leyó al principio, a perpetuar la herida sobre mi vida. Y Dios no es autor de dicha controversia. Dios quiere tu bendición, tu plenitud, tu paz. Te ha llamado a ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no desmaye. Heridas en el matrimonio, los conflictos de pareja. ¿Cuántos matrimonios no experimentan conflicto? He conocido de hombres que están tan heridos y entran a la relación de pareja que cuando tienen un malestar pueden estar semanas sin hablarle a la esposa, hablarle a los hijos. Óigame, y podemos comprender que usted se enoje, pero que le dure tanto. Si usted ve en la Biblia, Dios nunca criticó e impidió que sus servidores sufrieran estas pasiones. Lo que siempre Dios confrontó es el pobre manejo de estas pasiones. Usted ve a un Jonás que se enoja y se enoja hasta la muerte. O sea, Dios no le impide que se enoje, porque Dios no operó en la expectativa de él. Pero ¿qué fue lo que Dios le confrontó? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y cuánta gente latina? El enojo es una manera de manipular a otros, de imponer su voluntad, de restringir relaciones, de anular la comunicación. Tenemos que aprender a manejar estas pasiones. Heridas en el matrimonio, como lo que es la falta de respeto o la ausencia de amor. ¿Cuántos hombres no saben amar? ¿Cuántas mujeres no saben manejar con respeto la relación conyugal? Imagínense, tenemos la carga negativa de que no solamente no sabemos ejercer estas destrezas, sino que venimos con un trasfondo cultural de machismo y matriarcado. La perfecta receta para hogares enfermos. ¿Por qué es un machista? Un hombre insensible a los sentimientos y a las pasiones de su mujer. No la puede leer internamente. ¿Y qué es una mujer? ¿Y qué es una mujer que no respeta? Pastora, le salió del alma a la pastora. ¿Y cuántas mujeres en el matriarcado anulan la relación matrimonial? Anulan el marido y hacen de la maternidad su proyecto personal de vida. Y manejan al hombre solamente como un proveedor. Perfecta receta para hogares disfuncionales. Perfecta receta para hogares en divorcio. Perfecta receta para hogares emocionalmente separados. ¿Y usted cree que eso no azota la realidad de la iglesia? Está encubierta, está ahí. Y es por eso que tenemos que trabajarlo de una manera sensible, pero honesta. Heridas en el matrimonio, como lo que es el divorcio emocional, o la irresponsabilidad conyugal, o inclusive la infidelidad. ¿Y usted me va a decir que usted como creyente está exento de esa realidad? ¿Cuántas mujeres no han destruido su matrimonio porque operan bajo la percepción: no, mi marido es un hombre de Dios y los cristianos no hacen eso? Y la pregunta es, ¿y su deber conyugal para atender a su esposo? ¿Y cuántos hombres desatienden a su mujer y dicen: no, es que mi mujer es cristiana, siempre va a estar ahí? Y tu deber conyugal para con ella. Ella dice: es que él está en el Señor, y descansan sobre esa premisa para no abrazar responsabilidad conyugal. Tenemos matrimonios que abrazan el mandamiento, pero no abrazan la responsabilidad que conlleva ese mandamiento. Tenemos una crisis en las relaciones. Y lo anuncio o lo testifico porque vuelvo a retarle. Dios lo que le interesa es que usted tenga una vida funcional. Mire, y le estoy dando algo por encimita para que tenga una idea. Mire lo que estas heridas producen en tu persona. Mire el resultado de las heridas. La gente herida o en amargura tiene algo bien particular en su personalidad. Son resentidos y no utilizan el perdón. Usted ha visto personas decir: es que yo soy rencorosa.
Oye, lo dicen con una gloria. Lo dicen con un sentido de logro. Y lo que realmente están diciendo, yo soy una enferma certificada. Me gusta estar en dolor. Me gusta estar en este azote. Usted lo ha escuchado. No, yo no perdono. Yo no creo en el perdón. Eso es para débiles. Yo soy una persona rencorosa. Yo no perdono. Y vuelve el oriento. Esas son expresiones de una programación equivocada. Por eso es que el evangelio hay que llevarlo tal como está redactado para contrarrestar ese adoctrinamiento equivocado llamado mundo, sistema del mundo aquí arriba, y cambiarlo por el sistema del reino. En la cultura del reino, el perdón es un estilo de vida, no es una alternativa, no es una opción, es un estilo de vida. Es más, cuando usted está en el reino, ya usted lo va comprendiendo, entendiendo. No es que tengo que hacerlo por obligación, es que mientras más lo ejecuto, más a salvo está mi alma, más a salvo me guardo de la amargura, más me protejo emocionalmente, más salud mental yo me cubro, mejor higiene tengo. Entonces encuentra gente que usted tiene que persuadirle, convencerle de que perdone, y realmente toda transacción es: tú quieres hipotecar tu futuro emocional, tu futuro mental. Eso es lo que estamos tratando de persuadirle. Pues no necesita usted ser un rocket scientist para entender, el perdón es un estilo de vida. Otro resultado de la herida es que me ata emocionalmente al que me lastimó. ¿Cuánta gente usted y yo no conocemos? Gente del pasado que te han herido, te han arruinado, te han marcado. Y usted todavía sueña de que ese villano algún día aparezca. Inclusive hasta por Facebook lo publique. Te pido perdón por todo el daño que te hice, por todo el dolor que te causé. O si no, usted continuamente está meditando en el daño que me hizo esa persona. Y vuelve el oriento. La realidad allá afuera y aquí adentro es: rara la vez el que te lastima acudirá a ti a solucionar cuentas. Por eso es que la escritura advierte: usted acuda al que te laceró. Y ese es el problema que tenemos mucho. Aún Dios diciéndonos acude y notifica al que te laceró, no lo hacemos. ¿Por qué? Miedo a enfrentar en obediencia lo que Dios ordena. Entonces no vamos al que nos laceró, pero vamos a otro a llevarle el chisme. En vez de acudir con la persona que... Vuelve el oriento. Mire, voy a ser honesto. Estas transacciones, estas faltas, estas controversias son parte normal del crecimiento espiritual. Usted está equivocado si piensa que estar en la casa de Dios, usted está interactuando con ángeles, arcángeles y querubines. El mismo Cristo fue específico. Esto es para sanar, esto es un hospital. Esta va a ser su taller de formación relacional. Aquí usted va a aprender a manejar conflictos. Aquí usted va a aprender a cómo sanar. Pero el que tenga esas destrezas no significa que ya todo el mundo está sano. Usted va creciendo, va a encontrar otros retos, va a encontrar otras heridas, va a encontrar otros malestares. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Pero como no respetamos esa realidad, entonces pretendemos que estamos entre ángeles y arcángeles, y tan pronto surja una herida relacional, no sabemos cómo manejarla. Entonces nos desanimamos, nos disgustamos, nos desilusionamos y me voy. Bueno, quiero que entienda, a la próxima iglesia que vaya, si es que llega una iglesia, porque ese es el otro problema, empezamos a pelear con Dios. Señor, esa gente está enferma. Mira cómo están los heridos ahí. Pero es que Dios nunca prometió una experiencia eclesiástica donde todo el mundo está sano.
Aún el mismo Jesús caminando con sus discípulos, él que era Dios, tuvo episodios donde él mismo declaraba, generación incrédula, ¿hasta cuándo los habré de soportar? O sea, en cierta manera, él perdió la paciencia también. Y era Dios. Y era Dios. Y era Dios. Vuelve y lo oriento. La iglesia necesita tener la oportunidad de manejar fragilidad. Porque si aprendemos a manejar fragilidad, hay ausencia de juicio, hay más misericordia, hay más apertura a la honestidad. Si no, usted está destinado a vivir religión. Vuelve y lo oriento. La iglesia es una experiencia donde usted va a aprender a ser legítimo, auténtico y reconciliado con su fragilidad. Si usted no aprende a ser honesto con esta realidad, oiga, haga el examen esta semana. ¿Cuánta gente tal vez no he lacerado? ¿O cuánta gente no me ha herido? Eso es una realidad que yo tengo que aprender a manejar. El mismo Jesús estuvo enfrentándolo continuamente. Pero si yo no aprendo a manejar esa realidad, lo que es la fragilidad humana, estoy destinado a vivir religiosidad. Y a Dios no le interesa religión, lo que le interesa es una relación. Lo cual significa, no se alarme si Dios lo ubica en experiencias y en relaciones que a usted se le hace difícil soportar. Es bien interesante, la gente que lleva procesos donde necesitan sanar, le persigue individuos y personajes que le tocan el botón. Usted se va de la iglesia, lo agarran en el trabajo. Cambia de trabajo, lo agarran en el vecino, en el vecindario. Le persiguen. Porque todo lo que Dios está buscando es, trasciende la herida. El resultado de la herida es que no puedo dar y tampoco puedo recibir amor. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Porque la Biblia declara que el verdadero amor, ¿qué hace? Echar afuera el temor. No sabemos amar, no sabemos manejar las relaciones de manera adecuada, ya Dios lo sabía, pero a través del auxilio del Espíritu Santo vamos a ir aprendiendo a manejar esa deficiencia. Pero si yo ando en amargura o ando en herida, ¿qué es lo que usted hace si no es levantar un escudo, una barrera? Mantiene a la gente a distancia. Entonces, el problema es, hay muchos individuos, muchas personas que por fuera se ven muy bien, pero por dentro están en dolor. Las heridas te llevan a romper relaciones y a ser insensible en las relaciones. Usted ve que hay gente que puede ser totalitaria en sus relaciones interpersonales. Pueden romper relaciones como si nada. La herida produce vacío de amor. Por eso es que hay mucha gente en la iglesia que se sienten solos. Dios está ministrando, pero me siento solo. Dios les habla, pero me siento solo. Porque no basta la relación con Dios, también tengo que construir lazos y puentes relacionales con los demás. Algunos de ustedes no tienen ni familia. Pues imagínense, cuando Dios te vaya a dar una familia llamada la familia de la fe. Algunos de ustedes vienen de hogares fragmentados, quebrados, y mire qué Dios más instrumental. Te va a dar la familia que no tuviste. Pero si usted no abre su corazón a la sanidad, el dolor que usted trae de su casa lo va a traer aquí también. Entonces no es sorpresa que algunos de ustedes se encuentren con el episodio, no, yo no tengo madre ni tengo padre. Pues aquí vas a tener madre y vas a tener padre, porque es la intención de Dios remover la orfandad. Remover la orfandad. Remover la orfandad. Remover la orfandad. Por eso va a haber gente que Dios va a enviar para cubrirte, para amarte, para integrarte. Y algunos de ustedes, manténlo afuera, manténlo a distancia, pero ¿con qué viene este? ¿O por dónde viene esta? Me van a explotar, van a sacar ventaja de mí. Y eso es comprensible, el dolor en operación.
Quiero que entienda esto. El dolor relacional, las heridas en las relaciones, solamente sanan con relaciones. No lo va a sanar en un cuarto encerrado. No lo va a sanar en aislamiento. Te lastimaron y te destruyeron relacionalmente. Dios va a traer sanidad relacionalmente. Por eso necesitas relaciones. Y es por eso que la amargura va a impedir esa experiencia. Pero en esta noche usted va a tener la oportunidad de derrotarla, de descubrirla, de cancelarla, de renunciarla y darle permiso a Dios. Señor, métete aquí y empieza a sanar, que yo voy a cooperar en mi proceso de sanación. Dale un aplauso al Señor. Todo esto que le estoy orientando no surge como una experiencia, como un fenómeno instantáneo. Es un caminar. Es un proceso. Por lo tanto, ¿cómo yo logro sanar? Le hablé de la herida. Le hablé cómo la herida te daña, cómo te lacera. ¿Cómo yo logro sanar? Lo primero, la mejor forma de una persona sanar es reconocer que está dañado. Pero ¿a cuánta gente no le da vergüenza admitir? Estoy herido, estoy enfermo, estoy lacerado, tengo coraje. ¿Cuánta gente usted no encuentra que en dolor te dicen, estoy en victoria, estoy bien, estoy gozoso? Oiga, yo entiendo que usted esté gozoso, yo entiendo que usted esté alegre, pero también sea honesto, y todo el momento que usted no está todo el tiempo gozoso, ni está alegre, y eso no le resta espiritualidad. Es más, la Biblia me indica que aún Jesús, que era Dios en la carne, tuvo episodios donde no estuvo gozoso. Pregúntele a Pedro, cuando él le declara, estoy triste y triste hasta la muerte, quédate aquí conmigo y ora. Eso se llama honestidad. Hay días que usted viene a la casa de Dios arrastrando literalmente los pies. ¿Y usted cree que Dios no ve y observa esa conducta? ¿Y que usted cree que Él no va a honrar? Porque la idea es, aún no teniendo ánimo, guardo y mantengo mi compromiso con Dios. Eso se llama andar espiritualmente, y no por pasiones, y no por emociones, ni por estado de ánimo, porque la fe no se sujeta a estos departamentos. La fe es por el Espíritu. Por eso va a haber días, va a haber momentos donde, aunque no lo sienta, sigo caminando. Aunque no me animo, lo sigo haciendo. Y no significa hipocresía, significa no me sujeto a este hombre carnal, sino que lo subyugo en obediencia, lo crucifico, me abstengo de sus apetitos. Y Dios va a honrar esa obediencia. Se llama gobierno. Perdone a los involucrados. Por eso, cuando Dios va a sanar a una persona, no es sorpresa que Dios comience a revelar, mira las heridas de tu hogar de origen, las heridas de aquel divorcio, las heridas de aquella ruina de negocio, las heridas de aquella iglesia, siempre las heridas más dolorosas, personas más cercanas a nosotros. Nadie está exento. Oiga, y no solamente de gente que estimamos y amamos, sino que también Dios nos va a requerir que, aunque nos hirieron, podamos ejercer gracia a pesar de lo que ocurrió. ¿Qué significa? Tu sanidad se va a evidenciar si puedo relacionarme con el transgresor. Déjeme decirle algo, hay gente que va a seguir hiriendo, va a seguir lacerando, nunca van a cambiar. Pero todo lo que Dios quiere es, tú sígueme y sigue cambiando. Algunos de nosotros nos entrampamos, Señor, yo sano si los demás sanan. Este es un trato, yo, Dios, contigo. Aunque nadie cambie, usted cambie. No condicione tu crecimiento a que otros cambien. Si el resto de mi familia no sana,
usted sánese. Perdone a los involucrados, por eso no es sorpresa que en muchas ocasiones el Espíritu Santo te comienza a iluminar heridas en la niñez, heridas en la juventud, heridas en las relaciones, heridas en el matrimonio, heridas en la familia y todavía las que te esperan y las que te faltan. Sí, porque lo que quiero que entienda, por más que sane, usted no va a poder cancelar la realidad de que hay gente que va a seguir hiriendo. Lo bueno de la sanidad es que aprendes a manejar esos episodios sin que te derriben y te comprometan. Inclusive la gente que sana tiene una virtud y es que ya pueden discernir el dolor en otros. Cuando usted sana, por ejemplo, el dolor que Dios te haya sanado a ti, ya usted comienza a discernirlo en otros. Y no es verlo para juzgar, es verlo para misericordia. Por eso la gente que ha sanado internamente son muchas veces inmunes a la agresión. Porque saben, no es contra mí, el dolor es contra esa persona. El dolor es contra él mismo, contra ella misma. No solamente perdona a los involucrados, y perdone con lo que voy a decir ahora que es un bombazo. Para yo poder sanar, también yo tengo que asumir responsabilidad de toda la gente que yo he destruido, he dañado, he marcado y he masacrado. Porque sí hablamos del daño que me hicieron, pero somos muy pocos los que hablamos del daño que le hemos hecho a otros. No puedo sanar o que mi sanidad sea integral sin admitir la realidad de que también he dañado a otros. Por eso no será sorpresa que algunos de ustedes, Dios los inquiete a hacer llamadas, a restituir, a tener diálogos. Es más, inclusive a algunos de ustedes no será sorpresa que Dios los mueva a poner una silla de gente que ya no está presente y usted perdonarlos simbólicamente. Porque lo que le estoy hablando es lavar el alma, limpiar el corazón de amargura. Porque mientras la amargura esté operando dentro de ti, aunque el que te haya masacrado la vida esté muerto, ese muerto todavía vive dentro de ti. La amargura es una forma de yo multiplicarme en otros. Entonces, ¿no le ha pasado a usted de conocer a gente que le declara y le dice, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como aquel, yo no quiero ser como aquella, y actúan como ellos? Y usted con la amargura, usted con la ira, usted con el dolor, y el agresor por allá Acapulco con una piña colada en la playa, lo más feliz, y usted consumiéndose en la amargura. Este es el milagro de la sanación. El perdonar es una decisión. Las heridas que realmente nos marcan negativamente, usted nunca va a sentir perdonar voluntariamente. Ahí es que se va a evidenciar, ¿realmente yo amo a Dios? ¿Realmente deseo obedecerle? Cuando la amargura que realmente te lastima y te masacra, usted la condiciona cuando me nazca, cuando lo sienta, nunca lo va a sentir. Usted queda preso en esa prisión. Esta es una transacción donde se va a evidenciar, ¿realmente me voy a dar la oportunidad de que Dios sea el primer lugar en mi vida? Porque como escucho al principio, velad, que no brote en vosotros una raíz de amargura, en la cual estorbe la gracia de Dios. Dios queda removido de la transacción. El perdonar es una decisión que te lleva eventualmente a esa liberación que tanto tú le pides a Dios. El milagro de sanidad es cada vez que la amargura te visita. Usted sabe que la amargura habla. El daño que te hizo,
las palabras que te dijo, la acción que cometió. Y usted ve que ese fantasma, ese demonio, continuamente aparece y fuácata, y habla, y te lo recuerda, y te lo reanima, y te lo revive. Cuando usted decide sanar, cada vez que ese monstruo aparezca, lo va a tener que enfrentar. Yo decidí perdonar. Yo decidí liberar. Yo decidí sanar. Yo decidí caminar hacia adelante. Yo decidí crucificarlo en la cruz. Yo decidí sepultarlo en Dios. La gente que sufre herida y amargura no es una sanidad automática, es un combate. Por eso a algunos de ustedes le va a tomar semanas, otros meses y cuidado, a algunos de ustedes años. Mientras más profunda la herida, usted tiene que insistir. Sí, pero ya yo lo cancelé en el Señor. Y es esa insistencia la que te va a producir la liberación. Liberación es otra cosa, esta es la sanidad. Que cuando usted recuerda el episodio de dolor, el dolor ya no está. Sanidad no es que me olvido de lo que pasó. Sanidad no es que me dé amnesia. Sanidad no es que no recuerdo el episodio. Usted lo va a recordar como si fuera ayer. Sanidad es, aunque lo recuerdo en viva voz, el dolor ya no está presente. ¿Y cuál es la virtud de dicha experiencia de sanación? Que al usted sanar y el dolor está ausente, usted queda automáticamente reclutado en el reino para sanar a otros. El ministerio comenzó. ¿Cuántos de ustedes no han vivido la experiencia de que al haber sanado, Dios comienza a traer gente con la misma herida, la misma enfermedad, el mismo dolor, para que tú le retransmitas la sanidad, para que tú te reproduzcas a través de ello, para que hagas una extensión del reino sobre ellos, para que des por gracia lo que recibiste por gracia? Ya usted tiene que estar reclutado en el ministerio sin saberlo. La sanidad como beneficio de esa experiencia trae liberación y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, restauración. Con esto quiero ir cerrando la idea. ¿Sabe usted que hay gente que aunque tú sanes, perdones, va a haber gente que no te va a querer sanar, ni liberar, ni perdonar? Hay gente en medio de nosotros que están tan acostumbrados al dolor que el dolor es su proyecto de vida. Y una forma de mantener ese proyecto de vida es manteniendo control sobre los demás a través de la culpa. Por eso es que usted encuentra gente que todavía lo que se perdonó, todavía lo saca, todavía trae el pasado al presente. Eso no es sanidad, eso es amargura en control. Y ocurre entre gente de la iglesia. Y si ocurre entre medio nuestro, lo único que le estoy diciendo, no está solo, no está exento. Dios le invita a que seas imagen y semejanza de Dios. Dios no se va a imponer, Dios te invita. La experiencia del evangelio y del reino de Dios tiene una particularidad, tiene que ser iniciativa voluntaria suya. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese y sígame. La sanidad no puede ser impositiva. La sanidad no puede ser una amenaza. La sanidad no puede ser algo que yo impongo, tiene que nacer de usted, porque ¿sabe qué? Va a llegar el momento en ese proceso de sanidad que va a ser entre tú y Dios. Sanar significa poder quedar libre emocionalmente de las heridas sufridas, poder experimentar restauración, y esa restauración es lo que comienza a formar el carácter de Cristo en usted. Después de todo, ¿qué es el fruto del Espíritu? Ustedes que saben más Biblia que yo, fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? Amor. Mientras más sano, el fruto aumenta.
Mientras más perdono, más el fruto aumenta. El fruto del Espíritu de Dios es evidencia de mi obediencia. Es evidencia de mi autenticidad. Y por ende, no es sorpresa que más imagen de Dios usted sea. Por lo tanto, en esta noche lo que le quiero retar, si el enemigo te ha estado robando años de vida, si el enemigo quiere hipotecar tu presente y secuestrar tu futuro, ese no era el plan de Dios para ti. Ya Dios tiene un plan en operación para redimir esa maldición. Ya Dios tiene un plan para redimir esa angustia. Lo único que he venido a decirle en esta noche jamás ocurrirá si usted no abre el corazón y permite que el Espíritu Santo le auxilie en dicha operación. Por lo tanto, en esta noche quiero invitarles a que si usted en esta hora todavía sospecha y entiende, Señor, estoy enfermo, Señor, todavía estoy enferma, Señor, todavía llevo deudas sin resolver, hoy es una buena noche para pedirle al Espíritu Santo, te doy permiso a que entres en mi alma, te doy permiso a que sanes mi historia, te doy permiso a que sanes mi corazón, te doy permiso a que quites y remuevas lo que no te agrada. Ahora que estoy consciente, ahora que tengo conocimiento, voy a cooperar en mi sanación. Antes lo peleabas, ahora en armonía con Dios vas a concluir tu sanación. Le invito a que esté de pie.